Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan podido tener un día muy bonito, un día muy productivo. El día de hoy entonces vamos a continuar con el tema, con la temática que habíamos estado viendo el día de ayer, que era principalmente las características del autismo. Las características que estábamos trabajando del trastorno del espectro como tal hacen parte también de ese conglomerado diagnóstico de la lista de chequeos, si lo queremos ver de esa manera, del trastorno del espectro autista. Ayer estábamos hablando entonces lo que son las dificultades en la comunicación, esas habilidades de la comunicación en cuanto a la parte verbal y el ámbito no verbal. Entonces mencionábamos que algunas personas con trastorno del espectro tienen habilidades lingüísticas adecuadas, pero que pueden encontrar las dificultades de pronto para utilizar esa comunicación en cuanto a la comunicación recíproca o de pronto en el contexto a nivel social que sabemos que son necesarias. Y que también veíamos que algunas otras personas con autismo podían tener de pronto un autismo no verbal, donde no hay entonces una comunicación a través del lenguaje oral. Y veíamos otra contraparte que era la comunicación no verbal, donde a veces les cuesta emplear o extraer incluso lo que es el significado de los gestos, de las expresiones, por ejemplo, faciales de otras personas, y que por eso la idea era también hacer adecuaciones. Y empezábamos a ver también esas habilidades para la interacción social, donde a veces comprender el entorno, poderse desenvolver, podían tener ciertas dificultades. Vimos también la parte de la sensibilidad, desde esa hipersensibilidad y esa hiposensibilidad. Recordemos que la hipo se refiere a que hay una reducción o incluso en muchos puede haber una ausencia de una respuesta a los estímulos sensoriales, y la hipersensibilidad es todo lo contrario, es percibir o la entrada de los estímulos es mucho más amplia, mucho más profunda que de pronto las personas a nivel neurotípico. Llegamos acá, ya les voy a compartir entonces la pantalla hasta donde nos quedamos. Recuerden que esa parte del espacio de preguntas la vamos a realizar terminando entonces esta primera parte de la clase, es decir, este primer bloque, para ya pasar entonces ya al segundo bloque. Entonces, antes de salir unos minutos antes de descanso, vamos a tener un espacio para esas preguntas que de pronto ustedes hayan tenido como dudas, que hayan podido recopilar a lo largo entonces de todo el diplomado. Ayer hablábamos de los signos de alarma, del trastorno del espectro. Mencionábamos unos signos de alarma antes de los 12 meses. Entonces, si por ejemplo antes de los 12 meses no muestran anticipación, cuando van a ser, por ejemplo, tomados en brazos, los niños normalmente tienen este reflejo. Si hay falta, por ejemplo, de interés en un juego conjunto, ya a los 12 a 18 meses, si no responde al nombre, si por ejemplo no mira hacia donde otros señalan, si hay una ausencia de una imitación espontánea. Y mencionábamos entonces esas dificultades a nivel o en grupos. Entonces, cómo es la parte de la conducta social, cómo es la alteración en la comunicación, cómo es la alteración en la conducta en general. Y llegamos acá, los comportamientos de comunicación e interacción social, que van a incluir primero hacer poco contacto visual o hacerla de manera inconsistente. Muchas personas piensan que de pronto si un niño o una persona ya adulta presenta trastorno del espectro y digamos que en algún punto sí hace contacto visual, puede ser que pues sea un contacto visual que no sea constante. Es decir, a veces te miran, a veces no te miran, pero es más frecuente que no te miren, o te pueden hacer un contacto visual muy, muy sostenido, pero realmente no es un contacto visual. Es decir, no te están prestando atención, sino que es como si tuvieran la mirada vacía, por alguna forma de decirlo. Es decir, te miran, pero no te están mirando realmente, o parecer como si no mirara o escuchara a las personas que están hablando. Puede ser que una persona está hablando y él no te está observando, pero te puede estar prestando atención.
compartir con poca frecuencia ese interés o una emoción, lo que es la atención conjunta. Esto lo vamos a ver también porque la atención conjunta en el proceso de neurodesarrollo es sumamente importante para poder también hablar de trastorno del espectro no. Entonces, compartir de pronto pues con poco interés en los demás, o no responder o demorarse en responder cuando se les llama por su nombre o tener dificultades para seguir esa parte del hilo de las conversaciones. Vimos entonces ayer este video que era un comparativo. Recuerden que la persona del video no es una persona con autismo. Lo que quiere hacer la fundación, pues la Fundación Orange que les mencioné, es plasmar a nivel de un símil o a nivel de una analogía cómo podría ser una persona con trastorno del espectro, es decir, cómo son esas barreras comunicativas, cómo podría tener de pronto una persona barreras comunicativas que de pronto no sea una persona hispanohablante. Entonces ahí está plasmada las dificultades. Y acá llegamos a los comportamientos restringidos o repetitivos, eh, de repetir ciertas conductas o tener comportamientos inusuales, como la parte de la ecolalia, mostrar un interés intenso y duradero en temas que pueden ser muy específicos, a algún detalle, a algún dato, incluso puede ser datos históricos. Yo creo que ya les había mencionado que una vez tuve un paciente que era un niño pequeño, pero que tenía una fijación muy amplia, pues un interés bastante intenso en lo que son como los sistemas de ventilación o pues o toda la parte pues como del aireado condicionado. Entonces puede ser cualquier tema de interés. Muchas personas de pronto piensan que las personas con autismo solo tienen fijación en, no sé, números, dinosaurios, trenes, no. Es cualquier tema que a ellos les interese, cualquier tema que sea específico y muy restringido y que se puede molestar también por cambios muy pequeños en la rutina. Acá esto ya lo habíamos visto, pero también eso es importante, que las personas con trastorno del espectro pueden tener también dificultades para dormir y en muchas ocasiones suelen ser irritables. Entonces también dificultades a nivel del sueño. Por eso es importante también hablar que para afectar de un 50 a un 80% a las personas que tienen autismo. Entonces, es decir, 50 a un 80% de los casos va a tener también una alteración a nivel del sueño, es muy común. Entonces, esos problemas van a impactar significativamente la calidad de vida del niño o la calidad de vida del adulto o la calidad de vida del adolescente con autismo y obviamente también a la familia. ¿Cuáles son esas principales alteraciones en el sueño y en el autismo? Primero, que hay dificultades en la conciliación del sueño, es decir, un insomnio de inicio. Entonces les cuesta quedarse dormidos, a veces por 30, 60 minutos, incluso puede ser un poco más, y puede deberse a muchos factores. Un factor es la hiperactividad mental, esa parte de la ansiedad o la rigidez también en el aspecto del componente rutinario, puede ser también relacionado con esa parte de las dificultades para la conciliación del sueño, o también pueden ser que tengan despertares frecuentes en la noche, entonces se despiertan una y otra vez, se despiertan varias veces, les cuesta incluso volverse a quedar dormidos, entonces puede ser también un trastorno de no solo de conciliación, sino también de mantenimiento del sueño. A veces no distinguen entre noche y día, esto es a veces muy común, o se confunden entre la noche y el día. El sueño puede ser muy superficial o incluso poco reparador en las personas con autismo. Es decir, hablamos que hay un sueño reparador cuando ya entramos a un sueño REM, es decir, una fase profunda del sueño. Y a veces no entran o hay menor cantidad de sueño REM en las personas con autismo o se duermen pero no descansan bien y hay un despertar que es muy temprano. Entonces se levantan al amanecer incluso si durmieron muy poco. Hay algunos estudios que han también mostrado cómo esas
personas con trastorno del espectro también van a tener entonces lo que son, por ejemplo, las conductas inusuales durante el sueño, entonces hablar dormidos, los movimientos repetitivos, una necesidad, por ejemplo, de objetos o rituales que son específicos. Entonces, ¿por qué es una posible causa de estos trastornos del sueño dentro del trastorno del espectro autista? Entonces, lo primero es que sabemos que pues hay alteraciones a nivel neurológico, hay cambios en esa producción de la melatonina, que es la hormona, entonces que tiene que ver con el sueño. Hay problemas también sensoriales que les generan dificultades también para dormir, entonces sensibilidad al sonido, sensibilidad de pronto a la luz o a las texturas de la cobija, de su almohada en general, o puede ser también por esos problemas gastrointestinales que hay, de hecho, bastantes problemas en la microbiota intestinal en el trastorno del espectro autista, que van entonces también a generar reflujo, dolor abdominal o déficit a nivel también como en esa ansiedad o rigidez cognitiva. Entonces, una necesidad de rutinas fijas, y si no hay una rutina fija, muy posiblemente no tengan una buena conciliación. Si algo cambia, entonces puede dificultar esa conciliación del sueño. Entonces, la idea siempre es una estrategia para mejorar esos hábitos de sueño, tanto en las personas con autismo como a nivel general en las personas neurotípicas, pero específicamente en el patrón de sueño de las personas con autismo, es primero una rutina y un ambiente, es decir, una rutina estructurada, una rutina que sea predecible antes de dormir. A veces muchos niños requieren, así sean personas con trastorno del espectro verbal, es decir, que tengan un buen funcionamiento a nivel de su lenguaje. La idea es también utilizar esos apoyos visuales, por ejemplo, pictogramas, para indicar esas etapas previas al sueño. Entonces, un ejemplo, que en las etapas previas al sueño, un pictograma de cepillarse los dientes, de descender la cama. La idea siempre es asegurar un ambiente tranquilo, un ambiente sin ruidos, un ambiente ojalá oscuro, y realmente no es solamente una recomendación para el ámbito de pues de los niños con autismo, adultos con autismo, no. A nivel general, nosotros necesitamos oscuridad para que el cerebro pueda realmente asociar que ya es hora de dormir. Y algo que se ha dificultado, obviamente, a lo largo de los años es el aspecto de las pantallas electrónicas. La idea es que no tengan exposición al menos una hora, yo diría que 2 horas antes de dormir, y la regulación emocional, la regulación sensorial, es decir, tener una buena higiene del sueño. Ya pasando a otro tema, las personas con trastorno del espectro tienen muchos puntos fuertes. Ya hemos visto que uno de los puntos fuertes está relacionado también con esa coherencia central debilitada, que recordemos que es una propuesta que nos hace Yura Fritsch sobre las teorías explicativas del trastorno del espectro autista, donde entonces nos dice que no ven la totalidad, no ven la globalidad, sino que ven como los fragmentos de inconexos de una situación. Entonces, claro, eso les permite también aprender las cosas de manera más detallada, recordar la información mucho más tiempo o incluso más detallado. Pero recuerden, ayer hablábamos también de los neuromitos que hay asociados al trastorno del espectro. No todas las personas tienen todos los puntos fuertes. Es decir, también es un neuromito decir que todas las personas con autismo tienen una capacidad magnánima de atención, o que todas las personas con autismo tienen, no sé, una capacidad excelsa de tener un recuerdo en los detalles, o que utilizan de pronto un lenguaje muy elaborado. No, no todos lo usan, no todos tienen las mismas características. La idea tampoco es como colocar esas etiquetas a las personas con autismo. Algunas de ellas tienen una gran memoria visual, una gran memoria auditiva, también por esa coherencia central debilitada, y que muchos, no todos, pueden sobresalir en matemáticas, en ciencias, en música y en arte, pero recordemos que la idea es no sesgar. Pero también tenemos muchos ejemplos de personas con autismo. Este es uno de ellos, él es Alex Baker. Alex es un niño que desde muy temprana edad empezó a mostrar un talento muy amplio en lo que es la parte de la memoria eidética. Yo ayer les estaba explicando que la memoria eidética es lo que se conoce comúnmente, entre comillas, como memoria fotográfica.
pues no es un término memoria fotográfica correcto, es decir, es un término como coloquial que se utiliza, pero el término correcto es memoria eidética o icónica, si lo queremos ver así. Tiene que ver mucho con esa memoria a nivel sensorial. Y resulta que Alex Baker empieza entonces a mostrar un talento muy amplio, primero en esa reproducción visual y en obviamente la parte gráfica. Miren qué dibujos tan bonitos, o sea, es un niño pequeño, es un niño aproximadamente de 12 años, ya debe estar pues un poco más grande, pero cuando fue el boom, digamos, de la noticia, Alex estaba muy pequeño todavía y solamente es ver un paisaje aéreo o solamente es ver un paisaje de una ciudad y lo logra reproducir, lo logra copiar con muchísimo detalle. Veamos entonces aquí en la diapositiva ampliada, miren, él es Alex Baker, entonces miren por ejemplo los dibujos, es decir, para un niño pequeño tiene mucha habilidad de reproducción de un dibujo, mire los detalles, mire la calidad de la gráfica. Entonces son personas que empiezan a mostrar ciertos talentos, que empiezan también a sobresalir con ciertas habilidades, que como les digo, no todos van a tener las mismas habilidades, pero que hay unos que sí lo van a demostrar. Pero Alex no es la única persona. De hecho, primero se conoció el talento de Steven Wilshire. Steven entonces también es un hombre, pues él, digamos que fue después, pero Steven Wilshire sí es mucho más conocido porque hace unos trazos, hace unos dibujos de memoria, memoria idética con muchísimo lujo de detalles. Entonces es una persona, es un artista con autismo que con solo ver una vez ya logra reproducir con mucha precisión pues lo que es un paisaje. Incluso lo han puesto a prueba eh, en muchos ámbitos, porque a veces piensan como no, es que él tarda mucho tiempo en mirar un dibujo, pues mirar un paisaje y, por ejemplo, Manhattan y reproducirlo a lujo de detalle, entonces se tarda días estudiando, pero realmente no es así. Ya lo han puesto a prueba, incluso, por ejemplo, en Ciudad de México, para las personas que de pronto acá son de México, pues lo llevaron allá, él es, pues no es hispanohablante, entonces ahí podemos mirar que realmente no es así, es decir, una ciudad al azar para que él pueda entonces reproducir con lujo de detalle ese dibujo. Vamos a ver entonces un video ilustrativo de lo que es entonces Steven Witcher. Entonces, allí en el video que acabamos de observar, tenemos a Steven Wilshire, es un artista, él es británico y ha sido reconocido mundialmente, entonces no solamente ha ido ahí a Ciudad de México como veíamos en el video, ha ido entonces a otras ciudades y realmente tiene una extraordinaria habilidad para dibujar paisajes, paisajes principalmente que son urbanos, lo cual entonces lo hace mucho más complejo porque entonces tiene mayor precisión, entonces las ventanas, la parte em, de las calles, bueno, entonces nos ofrece también como una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la neurodiversidad, sobre no solamente la neurodiversidad, sino sobre el potencial humano. Eh, a veces incluso creemos que las personas con autismo tienen ciertas limitaciones, incluso creo que ya en varias ocasiones lo he mencionado, muchas personas incluso del área de la salud de pronto piensan que en el autismo hay muchas limitaciones y no. Creo que Wilshire es una de las personas que, por acá me voy a volver entonces para hacer como esa pequeña reflexión sobre él. Recuerden que es él para las personas que apenas están conectando. Entonces nos invita a mirar un poco como más allá de esos límites impuestos, de las etiquetas. Él fue diagnosticado con autismo desde que estaba muy pequeño. Inicialmente, por ejemplo,
algo que me parece muy interesante de Steven Wilshire y que también, pues para de pronto las madres, eh, con niños, con jóvenes, incluso con adultos que pues han sido diagnosticados con trastorno del espectro. Steven Wilshire fue diagnosticado y desde muy pequeño él no hablaba. Él no, es decir, inicialmente fue un autista no verbal, presentaba grandes desafíos comunicativos, incluso a nivel de la educación tuvo ciertas dificultades, pero miren que es buscar qué les gusta, entonces en ese arte encontró lo que era el lenguaje propio, un medio de expresar también ese interior que tenía a veces nosotros también, o las personas neurotípicas, siempre tratan es como de poner a las personas con autismo o tratar de que sean justo y exactamente como personas neurotípicas y ese no es el verdadero tratamiento. Cuando hablamos de un tratamiento, cuando hablamos de una intervención en las personas con trastorno del espectro, es que busquen realmente su propia forma de comunicarse, su propia forma de transmitir. En este caso, Steven Wilshire, con su capacidad extraordinaria, pues propuso su nuevo lenguaje por medio donde pues expresaba esa parte de su interior y que el talento de Steven no solamente demuestra, de Steven y del pequeñito, que les mostré acá, de Alex Baker, pues ellos dos entonces nos demuestran cómo a través entonces las personas con autismo, algunas personas con autismo pueden tener habilidades excepcionales y nos recuerda también la importancia también de reconocer, de valorar las formas diferentes de percibir, las formas diferentes de pensar, de relacionarse con el mundo. Entonces, a veces ellos dos, tanto Steven como este pequeño, a veces no encaja como por ejemplo en la lógica tradicional de aprendizaje o de comunicación, pero que realmente acá nos da como un cimiento para celebrar ese talento, esa diversidad, esa perseverancia también. Y pues también no solamente esto, sino el apoyo también académico y el apoyo también de algunos familiares y sobre todo de no limitar. Y otra cosa es no encasillar a las personas con autismo en una sola etiqueta diagnóstica. Vamos a ver la clasificación del autismo, lo que antes era autismo y lo que ya no es autismo, es muy importante tenerlo en cuenta. Anteriormente, antes de que se formara ese grupo heterogéneo del trastorno del espectro autista, como hoy en día lo conocemos, en esa clasificación diagnóstica tanto del CIE-11 como del DSM-5, teníamos el DSM-4. En ese DSM-4, que estuvo imperante durante mucho tiempo, teníamos distintos tipos de autismo. En total eran 5 tipos de autismo. Entonces, primero teníamos el trastorno autista, o que también era conocido como un autista puro, entre comillas, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, lo que era o que todavía se nombra, aunque se nombra incorrectamente, es la parte del trastorno de Asperger o Asperger, como muchos lo suelen pronunciar, trastorno de red, que lo veíamos también en esa parte del autismo sindrómico, y había un quinto, que era el trastorno desintegrativo infantil. Acá está la clasificación entonces diagnóstica, pero resulta que tras publicarse ese nuevo DSM-5, el trastorno autista, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado se fusionaron, se integraron en un único trastorno que es el trastorno del espectro del autismo, pues el TEA, que conocemos. Entonces, ese cambio de nombre, ¿para qué es? El cambio de nombre trata de enfatizar esa gran dimensionalidad del trastorno en esas diferentes áreas que se van a ver afectadas, que ya sabemos que es en la comunicación social, en la reciprocidad socioemocional, dificultades de pronto también para establecer esos límites precisos entre los subgrupos que les estoy mostrando. Es decir, acá a veces era difícil si una persona no entraba o no encajaba en este trastorno autista, que entre comillas era el autismo puro, entonces ya pasaba a de pronto un trastorno generalizado del desarrollo, o si de pronto tenía un coeficiente intelectual alto, estaba en el trastorno de Asperger, pero empezaron a ver que realmente era muy limitante. Entonces, a veces no podían establecer límites muy precisos de dónde iba cada cual y empezaron entonces a crear ya un único grupo que es el trastorno del espectro autista en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales.
Pero ¿qué pasa? De ahí solo se fusionaron el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado y esa parte pues como del trastorno autista, entre comillas, puro. Pero estos últimos, que sería el trastorno de red y el trastorno desintegrativo infantil, salen de la clasificación. Es decir, ya no se integran o no se fusionan en ese mismo, pues en la misma clasificación, primero porque el síndrome de red y el trastorno desintegrativo infantil, digamos que el síndrome de red tiene una clara base genética. Ya sí sería una enfermedad genética. Recordemos, el autismo no es una enfermedad, pero el síndrome de red sí tiene base genética que es sólida. Sería entonces vinculado con el autismo sindrómico, que son diferentes, autismo y síndrome de red. Y el segundo, que vemos ahí, que es el trastorno desintegrativo infantil, tenía problemas importantes en su validez científica. Entonces, digamos que hablar un poco de lo que es el síndrome de red, ya lo hemos mencionado, pero vamos entonces a hablar que hay un gen específico que es el MSP2. Vamos a ver entonces un video de lo que es el trastorno de el síndrome de Rett, que es importante también mencionar, pues que el síndrome de Rett y el trastorno del espectro autista a veces compaginan, pero son diferentes. Entonces, el trastorno o el síndrome de Rett es un trastorno genético que va a afectar principalmente a las niñas. Ahí es cuando hablamos que sí afecta principalmente a las niñas y que está causado por una mutación específica en ese gen específico, que es el MECP2 o el MSP2, ubicado en el cromosoma X. Por eso afecta principalmente pues al género femenino y que pues va a tener una serie de alteraciones. Algo importante es que los síntomas suelen aparecer entre los 6 y los 18 meses de edad. Entonces, hay un desarrollo normal, pues la niña nace, tiene un desarrollo normal, pero hay una pérdida o una regresión o una involución de las habilidades que previamente había adquirido. Entonces, después de un desarrollo, un neurodesarrollo típico, un neurodesarrollo normal, las niñas que empiezan a tener síndrome de Rett comienzan a perder habilidades que ya adquirieron. Entonces, si ya adquirieron parte del lenguaje, lo pueden perder. El habla lo pueden perder, el uso funcional, por ejemplo, de las manos lo pueden perder, pues hay un retroceso. También, de hecho, en el síndrome de Rett hay unos movimientos que son repetitivos, o más bien hablemos de estereotipias eh, de las manos. Entonces, uno de los signos o de las características más importantes o más notorios en el síndrome de Rett es la presencia de movimientos con las manos, movimientos repetitivos. Entonces, retorcerlas o lavarlas, pues hacer como el gesto de lavar las manos o llevárselas a la boca una y otra vez, va a ser muy característico en el síndrome de Rett. Podríamos hablar también que es una estereotipia, pero realmente son diferentes a las estereotipias que podemos ver en el trastorno del espectro como tal. De hecho, eh, algo que les mencioné hace dos clases, no, esto se los mencioné el sábado, sí, hace dos clases, es que en los trastornos del neurodesarrollo hay algo muy común y es la dispraxia. Acá también, en el síndrome de Rett. Entonces hay problemas en la coordinación, hay problemas en esa parte de los movimientos. A medida que va avanzando el síndrome, a medida que va progresando ese síndrome de Rett, van a aparecer problemas con la marcha, van a aparecer problemas en esa coordinación motora y también hay problemas en la comunicación y en la socialización. Entonces, muchos niños con síndrome de Rett van a tener dificultades para poderse expresar, para poderse comunicar. Eh, de hecho, también empiezan a presentar retrasos en el desarrollo social y hay otros síntomas, problemas respiratorios, pues otros síntomas ya más físicos, problemas respiratorios, los problemas de la marcha que ya les había mencionado. Muchas veces también hay focos epilépticos en el síndrome de Rett, la escoliosis también hace parte como de un síntoma físico, problemas del sueño, retrasos en esa parte del crecimiento. Como les dije, es una enfermedad del síndrome de Rett. Ahí sí se puede hablar de cura.
Como es genético, entonces no vemos una cura para el síndrome de Rett, pues hasta ahora no existe, pero sí hay un tratamiento que se va a centrar en eso, en aliviar como los aspectos secundarios eh, o los concomitantes que hay en el síndrome de Rett. Vamos a ver entonces un video resumen para comprender más esto y diferenciarlo de lo que es el autismo. En los criterios A y en los criterios B del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, del que ya hemos nombrado en algunas ocasiones, se clasifican los niveles de gravedad. Entonces tenemos tres tipos de gravedad o como me gusta más llamarlo, tres necesidades de apoyo. Entonces tenemos grado 1, grado 2 y grado 3, que serían entonces los famosos niveles del trastorno del espectro autista, que ya en algún momento también nos había explicado como a grosso modo, pero ahora vamos a verlos con mayor puntualidad. Entonces, acá tenemos en general estos tres grados de autismo. En el grado número 1, es decir, el autismo en general, como ya sabemos, presenta diferentes niveles, donde la idea es que en esos tres niveles, cuando se hace entonces un adecuado diagnóstico, los niveles nos ayudan a comprender cuánto apoyo necesita, cuánto apoyo requiere una persona en su vida cotidiana. Entonces, uno, dos o tres, y cada uno representa un grado distinto de dificultad en la comunicación, en el comportamiento o en esa parte de la interacción social. En este grado uno que estamos viendo, la persona necesita un apoyo, es decir, las personas que estén en el autismo nivel uno pueden comunicarse, pueden participar en actividades o en habilidades sociales, pero a veces pueden tener dificultades para comprender esas normas sociales, entender bromas, entender chistes, entender cuándo o en qué momento hablar. También pueden tener de pronto como, o ser más bien un poco rígidas en sus rutinas, tener intereses de pronto muy restringidos, muy específicos. A este nivel, el nivel uno también se conoce como, entre comillas, necesita apoyo, es decir, la persona necesita apoyo. ¿Por qué? Porque generalmente pueden llevar una vida bastante independiente, pero a veces sí requieren de ciertas adecuaciones, de ciertas adaptaciones, sobre todo cuando hay, por ejemplo, cambios en la rutina o en esas situaciones sociales. Un ejemplo, pueden necesitar apoyo en el colegio para poder organizarse, para poder de pronto hacer grupos con sus compañeros de clase, con sus compañeros de curso o incluso ya en la vida adulta para entender como las instrucciones que de pronto pueden ser menos claras. Ese es el nivel uno de apoyo. Entonces tenemos comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos. En la primera parte, que es el nivel de pronto, en general es el nivel uno, lo que se conoce como el nivel más leve dentro del espectro o personas con autismo de alto funcionamiento en la comunicación social, vemos dificultades notables sin un apoyo adicional, es decir, en muchos casos necesitan una persona que esté allí, que les de pronto impulse a la interacción social o puede iniciar interacciones sociales, pero a veces puede presentar problemas para mantener esa reciprocidad conversacional. Si ya se acabó el tema, no buscan otro tema de conversación, allí se queda y puede haber en muchos casos un silencio incómodo. Puede parecer socialmente, entre comillas, extraño o, entre comillas, puede parecer una persona atípica o rígida y en la comunicación social también pueden tener dificultades para hacer amigos o interpretar normas sociales útiles. Como les menciono, no todas las personas tienen estas características. Hay otras personas que
pueden ser muy sociables, pueden de pronto sí parecer raros, pero de pronto les cuesta sobre las normas sociales útiles, pero logran hacer amigos. Y en la otra contraparte vemos esas conductas restringidas o conductas repetitivas. Entonces se van a manifestar las conductas rígidas, las conductas estereotipadas, pero son menos disruptivas en comparación, por ejemplo, con un grado 3 de autismo. Las personas pueden tener rigidez en rutina, las personas pueden tener rigidez en ciertos intereses o temas que les gustan, pero logra cierta flexibilidad con apoyo. Es decir, puede ser también un reto para ellas, estoy en el grado 2, puede ser un reto también para ellos como esa parte de los comportamientos restringidos y repetitivos. Recuerden que estoy hablando del grado 1, donde necesita apoyo, pero que lo logra hacer. Un ejemplo muy típico es un niño que habla fluidamente, pero no entiende el sarcasmo o no entiende las bromas y se angustia si de pronto cambia la rutina del colegio. Veamos un caso clínico de autismo. Acá tenemos Mateo, es un niño de 7 años y 3 meses que cursa el segundo grado de primaria en un colegio regular con inclusión. Es referido para evaluación debido a dificultades en la interacción social y patrones de comportamiento repetitivos que interfieren con su desempeño escolar y convivencia con sus compañeros. Su madre menciona que siempre ha tenido un comportamiento, entre comillas, diferente en comparación con otros niños de su edad, describiéndolo como muy inteligente, pero con dificultades para relacionarse socialmente. En los antecedentes de desarrollo, no se reportaron complicaciones durante el embarazo o el parto. Mateo alcanzó los hitos motores en el tiempo esperado, pero presentó un retraso en el desarrollo del lenguaje. Sus primeras palabras aparecieron a los 2 años. Normalmente, pues, o desde la línea tradicional de los hitos del neurodesarrollo, a los 2 años el niño ya debería tener un repertorio de lenguaje de aproximadamente 50 palabras no ecolálicas, pero miren que, por ejemplo, acá Mateo, la primera palabra apareció a los 2 años. Entonces, miren que ya hay una desviación, o podemos hablar incluso también de un retraso, en la parte del neurodesarrollo, de los hitos alcanzados. Y continúo diciendo, y comenzó a formar frases simples a los 3 años. Actualmente su lenguaje es funcional, aunque lo utiliza de manera literal y le cuesta comprender ironías, bromas o dobles sentidos. Por ejemplo, si alguien le dice que llueve a cántaros, responde preguntando dónde están los cántaros. Acá vemos un ejemplo de cómo es la dificultad a nivel en general y continúa el caso con esto. En el ámbito social, Mateo muestra interés por interactuar con otros niños, pero sus intentos son percibidos como inusuales por sus compañeros. Habla principalmente sobre sus intereses específicos como trenes y mapas. Era su interés, sin percibir el desinterés o incomodidad en los demás. No entiende las reglas sociales implícitas como turnarse para hablar o interpretar expresiones faciales complejas. La madre de, de Mateo mencionaba que en el curso, pues cuando la docente preguntaba pues por algún tema y Mateo se lo sabía, no levantaba la mano como para entender el turno, sino que hablaba y a veces sus compañeros pues se molestaban bastante. Y bueno, iba acá. Aunque busca afecto de figuras cercanas, su forma de expresarlo es restringida y más evidente con adultos que con sus pares. En cuanto a sus comportamientos repetitivos, Mateo tiene rutinas estrictas que le brindan seguridad, como usar siempre el mismo plato, cubiertos al comer. Sus intereses restringidos son intensos y específicos, destacando su fascinación, pues eso ya lo había mencionado, trenes y mapas. Puede hablar extensamente sobre el tema, incluyendo detalles que sus compañeros no comprenden. También presenta algunas conductas estereotipadas leves, como mover los dedos cuando está emocionado. Desde el punto de vista sensorial, Mateo es hipersensible a ciertos sonidos, como el ruido de la aspiradora o el timbre de la escuela, los cuales le generan malestar. También rechaza ciertas texturas en la ropa, especialmente las etiquetas o las telas ásperas. Estas sensibilidades dificultan su adaptación en ciertos momentos.
A nivel académico, Mateo tiene un desempeño desigual, es muy bueno memorizando datos concretos y destacando en en matemáticas y lectura mecánica. Sin embargo, presenta dificultades en actividades que requieren trabajo en equipo o creatividad, como la escritura de historias. Los resultados de la evaluación neuropsicológica indican un desempeño promedio en áreas como razonamiento fluido y comprensión verbal, pero destacan fortalezas en memoria de trabajo y debilidades en velocidad de procesamiento. Para abordar sus necesidades, se recomienda entonces implementar estrategias de apoyo en el aula, como instrucciones claras, organizadores visuales y adaptaciones para evitar la sobrecarga sensorial. Recuerden que la idea también es hacer adecuaciones ambientales. También se sugiere terapia de habilidades sociales para practicar la interpretación de emociones. Entonces, ahí teníamos un ejemplo, pues en este caso de Mateo, es muy consistente con esa parte del trastorno del espectro autista nivel 1 según SDM-5. Acá los retos principales que podemos ver en el caso están más relacionados con esa interacción social, con esa rigidez que Mateo tiene, que Mateo presenta una rigidez incluso pues en esa parte como conductual, pero tiene fortalezas en la memoria, en el razonamiento lógico, que le ofrecen obviamente a Mateo un potencial para poder progresar y que requiere pues un apoyo adecuado. Entonces, es un caso donde empieza entonces a hablar de qué intervenciones, qué recomendaciones se le pueden dar, por ejemplo. Hay que tener apoyo escolar, ya hemos visto el caso, entonces implementar adecuaciones, instrucciones más claras, instrucciones de pronto más estructuradas, aunque vemos que Mateo, pues el caso del grado uno, Mateo tiene buena fluidez verbal, Mateo no tiene dificultades en esa parte del lenguaje, pues también sería pertinente el uso de pictogramas, el uso de pronto de organizadores visuales para favorecer esa comprensión, sobre todo de las instrucciones que le cuesta un poco más comprender y un espacio que sea más tranquilo para evitar de pronto también esa sobrecarga a nivel sensorial que puede tener. La idea es que no solamente tenga una terapia ocupacional para trabajar esa integración sensorial, esas habilidades motoras finas, sino también que pueda entonces practicar cómo iniciar, cómo mantener una conversación, que sería una terapia de habilidades sociales, eh, también cómo interpretar esas emociones de los demás, que era algo que hablábamos cuando estábamos trabajando la, la teoría de la mente y el apoyo familiar, siempre capacitar a los papás en esas estrategias de manejo, en esas estrategias para la conducta, para que sea una rutina más predecible. Y luego tenemos este grado 2 donde la persona necesita una ayuda más notable. Algo que a mí me gusta ver es los niveles de pronto de apoyo como en escalera. Entonces, grado uno no tanto, grado 2 mayor dificultad, grado 3 ya necesita un apoyo muy sustancial. En el grado 2 necesita apoyo sustancial, es decir, la persona con autismo grado 2 pues ese grado en el nivel de apoyo tiene más dificultades para, para poderse comunicar, para poderse relacionar con sus pares, con los demás en general. Y a veces de pronto para ellos puede ser muy complicado entablar, mantener las conversaciones, sostener una conversación le cuesta un poco más si de pronto no es un tema de su interés o también suelen tener comportamientos repetitivos más marcados. Entonces, ¿cómo son? La ecolalia más marcada, mover de pronto las manos más marcada, puede reaccionar, como es un nivel de apoyo un poco más elevado, al igual que en el grado uno pueden reaccionar mal ante un cambio mínimo de rutina. Grado 2 reaccionan un poco peor a los cambios, así sean mínimos en la rutina. Entonces, es un nivel donde requiere un apoyo más, un apoyo sustancial, porque la persona necesita de una ayuda mucho más frecuente para poder comprender el entorno, para poder de pronto realizar ciertas actividades en la vida cotidiana. Un ejemplo, en el colegio, que un niño o una niña necesiten que tengan trastorno del espectro autista grado 2, que un segundo,
que de pronto requieran un apoyo más constante para trabajar en equipo, para seguir de pronto instrucciones y que de pronto en su casa, en el hogar, pues a veces requieran de una estructura mucho más fija y un mejor apoyo para manejar de pronto esas emociones, porque pueden ser un poco más desreguladas. En general, en el grado 2 vemos entonces que la comunicación social necesitan reglas mucho más claras, incluso reglas con apoyo, con pictogramas, por ejemplo. Y la persona puede mostrar habilidades verbales o no verbales, pero va a tener mayores dificultades, mayores problemas para poderse adaptar en esas interacciones sociales o, o, o tener una comunicación mucho más atípica, las expresiones faciales mucho más reducidas, hablábamos un poco ayer de lo que es la lexitimia, o un lenguaje mucho más literal. Y en cuanto a las conductas rígidas o repetitivas, un comportamiento que es mucho más frecuente y que a veces puede ser visto como un comportamiento quizás desde, desde desde lo disruptivo, dificultades más evidentes para adaptarse a nuevos cambios y de pronto también una mayor dependencia a esas rutinas, a esos objetos, a esos intereses de pronto más específicos. Otro ejemplo, ya no con un niño, sino con un adolescente. Un adolescente que necesite ayuda de pronto para manejar esas interacciones sociales básicas. Sabemos que en la adolescencia es donde los, pues los jóvenes mayor interacción social van a tener, entonces requieren mayor necesidad pues, de apoyo para manejar de pronto lo básico, interacciones sociales básicas. Entonces, de pronto pueden presentar conductas mucho más intensas, pues conductas repetitivas más intensas, girar objetos, hablar de pronto en exceso sobre un solo tema que les apasione. Y tenemos entonces un caso. Luis es un niño de 6 años que asiste a un programa escolar especializado debido a sus importantes dificultades en la comunicación y la interacción social. Es llevado a consulta por sus padres, quienes mencionan que desde pequeño ha mostrado comportamientos atípicos como evitar el contacto visual, insistir en rutinas estrictas y no responder al llamado de su nombre de forma consistente. En los antecedentes no se reportan complicaciones perinatales, pero otra vez el desarrollo del lenguaje fue significativamente atrasado. A los 6 años utiliza principalmente frases cortas y estructuradas para expresar sus necesidades básicas como quiero agua, agua, vamos afuera, es decir, tiene frases muy cortas, no mantiene conversaciones bidireccionales, tú a tú, eh, pregunta-respuesta, respuesta-pregunta, ni usa el lenguaje para fines sociales. Prefiere señalar o llevar a los adultos de la mano hacia lo que necesita. Muestra un interés restringido por los autos, que organiza en fila por colores y tamaños. Si alguien altera el orden, se irrita y puede presentar crisis de llanto, golpearse la cabeza con las manos o tirarse al suelo. Esas conductas ocurren también cuando sus rutinas diarias se ven interrumpidas como si hay un cambio inesperado en el camino al colegio. A nivel sensorial es muy sensible a ruidos fuertes como el de una licuadora o un claxon pues de los carros. Miren que yo también les mencionaba ayer, ya empieza a dificultarse un poco esa interacción con el entorno, pues la licuadora es algo que pues en la mayoría de las casas está y ya se vuelve como un paisaje más de pronto como del lugar, pues un sonido más del paisaje, pero aún le sigue molestando a pesar de que pues todo el tiempo lo está escuchando y eso obviamente le genera angustia. Evita texturas específicas en la comida, prefiriendo alimentos con consistencias suaves como purés y el yogur. En el ámbito social, Luis interactúa principalmente con adultos y lo hace de manera limitada. No busca el juego con otros niños y aunque se muestra afectuoso con sus padres, este afecto es expresado de forma ocasional y poco espontánea. Requiere apoyo constante para participar en actividades cotidianas como vestirse o comer, ya que tiene dificultades para iniciar y completar tareas de forma independiente. Entonces, en este caso, estamos viendo un autismo nivel 2 según SDM-5. Miren que ya aquí a nivel
de la comunicación social, hay una marcada dificultad, hay un comportamiento restringido mucho mayor, hay mayores conductas repetitivas y ya requiere un apoyo muy significativo en el día a día cotidiano. Miren entonces que mientras vamos avanzando en los niveles de apoyo, se van complicando un poco más esas necesidades que requieren. Vamos a ver ese grado 3. En el grado 3 de apoyo, entonces, ¿qué vemos? Que la persona ya necesita un apoyo muy sustancial. Es decir, la persona con autismo grado 3 tiene muchas dificultades para comunicarse, incluso para expresar esas necesidades básicas. Entonces es común que a veces no hablen o que su forma de comunicarse sea mucho más limitada. Aquí sí que podemos ver personas con autismo no verbal, completamente nulo el lenguaje, solo de pronto se puede limitar como la parte de señalar, pero a veces incluso eso no está. Y acá esos comportamientos restringidos, comportamientos repetitivos, van a estar sí que más marcados y van a reaccionar de pronto más intenso a un cambio en la rutina. Entonces ayer me preguntaban, que es una pregunta realmente muy valiosa, que decían, bueno, pero ¿qué es lo que estresa o cómo, qué es lo que detona a las personas con trastorno del espectro autista? Y es eso, porque a veces en ese nivel 3 de apoyo que requieren una ayuda mucho más profunda, una ayuda muy sustancial, el cambio de actividad, el cambio de rutina, el cambio incluso de, de, de puesto, de lugar, de algún objeto significativo, va a parecer algo importante. Entonces acá ya requiere un apoyo mucho más amplio, un apoyo más sustancial, porque la persona sí que necesita una ayuda constante, apoyo en casi todas las actividades de su vida cotidiana, y esto incluye también un apoyo en el hogar, en el colegio, en la comunidad, pues en la interacción social. Entonces, una persona puede necesitar a alguien que todo el tiempo le ayude, pues a cada momento, para hacer actividades diarias como pues ponerse la ropa, vestirse, para comer, para entender esa parte de lo que es el entorno en general. Ya hemos visto que para entender ese nivel de apoyo, vamos a mirar cómo es la comunicación social y cómo son esas conductas repetitivas. Acá en las conductas restringidas o repetitivas vemos conductas profundamente rígidas, altamente rígidas y que son marcadamente disruptivas. Disruptivas, ¿por qué? Porque interfieren, cuando hablo de disruptivo es porque interfiere en su entorno, en su óptimo desarrollo, y hay una alta resistencia también al cambio. Entonces, una rigidez cognitiva mucho más profunda, comportamientos que pueden interferir seriamente con las actividades de la vida cotidiana. Entonces, hay una autoestimulación que puede ser intensa, entonces balanceo, cualquier tipo de conducta estereotipada. Pueden aparecer también esas conductas autolesivas, como por ejemplo y sobre todo esas conductas autolesivas no con un daño intencional a, de hecho, tenía pues un paciente que tenía entonces un nivel de autismo grado 3 y se golpeaba su cabeza contra la pared cuando algo cambiaba en su rutina, por mínimo que sea. Había entonces unas conductas como golpes en la pared, pero que eso era secundario a, a un factor de estrés. Hablábamos que a veces los niños con autismo se pueden estresar porque quizás algo cambia o por la parte sensorial que pueden ser hipersensibles y algo los molesta, los estresa y al no saber comunicar, al no tener de pronto esa verbalización, hay conductas autolesivas como por ejemplo esta del paciente que les estoy mencionando. Entonces, un ejemplo, eh, un niño que no habla, un niño con autismo no verbal, evita ese contacto visual, tiene estallidos de pronto de ira, tiene estallidos de angustia frente a cambios, de pronto si le movieron un juguete que estaba en un lugar, se dio cuenta y tiene un estallido de ira. Ahí necesita un apoyo más continuo en sus actividades cotidianas. Importante tener en cuenta, ya para llegar acá al caso clínico, pues el ejemplo clínico de cada, pues que hemos visto en cada caso, para poder hacer un buen diagnóstico o, o tener consideraciones clínicas importantes, lo primero es que
También respondiendo pues a una pregunta que me hicieron el día de ayer, la gravedad puede cambiar con el tiempo. No, como les mencionaba, pues el autismo no se agrava como tal, pero sí, por ejemplo, si hay intervención temprana, si el entorno es estimulante, si el entorno es propicio para que el niño tenga un buen desarrollo, si el niño tiene oportunidades educativas, si tiene sus apoyos adecuados, puede modificar significativamente el funcionamiento de una persona para de pronto, de ser un grado 3 pasar a un grado 2. Es raro, que ayer también les mencionaba, es raro, es atípico que una persona que esté en grado 2 quizás pase a grado 3. Puede ser porque hubo un error en el diagnóstico clínico, que no sería, pues no sería lo idóneo, pero que es atípico, realmente. Es más plausible que del grado 3 se pase al grado 2 y así. Pero por eso es tan importante y por eso la primera vez que les mencioné sobre el diagnóstico, les hice tanto hincapié en que haga un diagnóstico temprano o intervenciones tempranas para poder tener pues un nivel de apoyo menor. Y que los niveles son dimensionales, no categóricos, es decir, no son etiquetas permanentes, no es que ya el niño todo el tiempo tenga un grado 2. No, una persona puede tener un nivel 1 en comunicación social y un nivel 2 en conductas repetitivas. Un ejemplo, pues por ejemplo, ¿cierto? Entonces no reflejan ni la inteligencia, eso es importante. Hay personas con autismo en pues en todos los rangos de capacidad intelectual, desde una discapacidad intelectual, ¿cierto? Considerada hasta altas capacidades. Entonces, es importante mencionar que los niveles de apoyo no reflejan la capacidad intelectual. Esos niveles de gravedad o esos niveles de apoyo en el autismo, recuerden que la idea es no buscar etiquetar a la persona. No es decir, ay, sí, un niño con autismo grado 3 y ya, no. Es mirar cómo son los niveles de apoyo, es decir, solamente no son una herramienta educativa, una herramienta para orientar ese tipo, para, para entender también cómo es esa planificación de intervenciones, que sean más ajustadas a las necesidades y obviamente, pues estos niveles nos dan como tal un abordaje mucho más humano, que sea muy funcional y respetando esa parte pues como de la diversidad neurológica, pero no son otra etiqueta, eso es lo importante. Ahora, de este grado 3 pasemos al caso clínico. Ana es una niña de 5 años que asiste a un centro terapéutico especializado ya que presenta severas dificultades en la comunicación, en la interacción social y conductas adaptativas. Es llevada a consulta por sus padres debido a su incapacidad para comunicarse verbalmente, frecuentes crisis de irritabilidad y comportamientos autolesivos. En los antecedentes se reporta un desarrollo temprano con retrasos significativos. No alcanzó el hito de balbuceo esperado y a los 5 años no utiliza palabras, comunicándose únicamente mediante llanto, grito o llevando la mano de un adulto hacia objetos que desea. No señala, no responde a su nombre. Miren que acá esto lo hablábamos como una alarma y no muestra intereses por interactuar con otras personas, incluyendo a sus padres. Ana presenta patrones de comportamiento altamente restrictivos y repetitivos, pasa largos periodos meciendo su cuerpo, el balanceo, hacia adelante y hacia atrás, y puede observarse mirando fijamente luces o girando objetos repetidamente. Esas actividades ocupan la mayor parte de su tiempo y cualquier interrupción de esas conductas provoca crisis intensas de llanto, gritos y en ocasiones conductas autolesivas como morderse las manos. En cuanto a su perfil sensorial, muestra hipersensibilidad extrema, llora ante ruidos cotidianos como el timbre o una batidora y se resiste al contacto físico, incluso de sus padres. También presenta selectividad alimentaria, rechazando la mayoría de los alimentos y consumiendo solo ciertos tipos de papillas, pues como de puré. Algo importante acá a aclarar es que Ana no participaba en actividades grupales, no se interesaba por los demás niños, pues o por el juego y requería también una supervisión mucho más constante en todas las actividades de la vida cotidiana, pues alimentarse, por ejemplo,
pues asearse, bañarse, vestirse, y que había una conexión muy mínima con su entorno, pues incluso con sus padres, no respondía emocionalmente cuando se le hablaba o cuando de pronto se le intentaba consolar, y hay una marcada ausencia de ese lenguaje funcional. Miren cómo si nosotros comparamos, si nosotros hacemos una comparativa de estos tres casos de autismo, del caso uno, del caso 2 y de este caso que es de Ana, va subiendo esa rigidez conductual, ya va siendo mucho más extrema, la necesidad de apoyo va siendo mucho más profunda en casi todas las áreas. Y pues obviamente es importante tener esos niveles de, de apoyo, como les menciono, para hacer una adecuada intervención, tanto a nivel educativo como una intervención eh, eh, a nivel, pues obviamente, del ámbito clínico. Bueno, vamos a abrir entonces la ronda de preguntas antes de salir a nuestro descanso. Recuerden que respondemos unas dos o tres preguntas y cuando regresemos del descanso respondemos el resto. Lo vamos a responder entonces en orden de llegada. Por acá veo una de Vanessa que nos dice, ¿qué hacer cuando un niño con autismo en sexto grado de escuela entra, entra en crisis, grita, llora e incluso llega a golpear a sus compañeros cuando se da un cambio en la rutina? Teniendo en cuenta que en la escuela a veces se pueden dar algunos cambios inesperados en el día, tiene una gran dificultad para comunicarse. Entonces, cuando un niño con autismo, no sé qué tipo de autismo me estás como indicando, pero en general, cuando hay crisis frente a cambios que son inesperados, pues como en esa rutina y sobre todo en el colegio, donde a veces puede haber de pronto, no sé, que la directora de clase iba a hablar y ya se van a saltar la clase de matemáticas, ahí es cuando tienen dificultades. Y sobre todo que Vanessa nos está diciendo que como tal el niño tiene diferencia, pues tiene dificultad en cuanto a comunicar. Entonces, primero es importante actuar con estrategias que sean claras, con estrategias que sean estructuradas. Por ejemplo, primero una prevención como una preparación del entorno y al niño. A veces se complica un poco en el entorno educativo, sobre todo de pronto en el entorno público, donde a veces no se sabe qué va a pasar, pero muchas veces, a veces también toca como a nosotros los docentes de pronto hacer también adecuaciones. Entonces, primero anticipación y esa comunicación a nivel visual. Por ejemplo, el uso de agendas visuales, los pictogramas, las imágenes, que pueden mostrar claramente las actividades del día. Y si hay un cambio pues que es imprevisto, actualizar esa agenda visual y explicarle muy claramente ese cambio de manera concreta. Un ejemplo, hoy tenemos clase de matemáticas o hoy tenemos clase, no sé, de artes. Vamos a tener una reunión, una intervención especial de nuestra directora en el salón, pero posterior vamos a retomar nuestra agenda como la teníamos planeada. O también podemos, por ejemplo, hacer un entrenamiento gradual en esa flexibilidad, es decir, practicar de pronto como pequeños pasos eh, planificados en la rutina, un entorno que sea seguro para ayudarlo también como esa tolerancia al cambio. Durante la crisis, ¿qué se puede hacer? Primero, contención de la crisis, esa parte del estado de seguridad, esa parte de lo que es la regulación emocional, entonces mantener la calma, reducir de pronto estímulos visuales o estímulos auditivos que puedan incrementar esa crisis. Cuando a veces un niño con autismo entra en crisis, hablar con voz baja, lento, calmadamente, para evitar de pronto que la crisis incremente.
retirar estímulos que puedan, como les menciono, hacer una sobrecarga. Entonces, si hay ruido, entonces llevarlo a un lugar que sea un poco más sosegado, más calmado. De pronto retirarlo también de las multitudes. No vamos a razonar en plena crisis, es decir, en ese momento el niño no está en condiciones para razonar ni procesar de pronto esas consecuencias como tal. Más fácil es enfocarse en contener y proteger y sobre todo la seguridad física, y ya después de la crisis hacer un reencuadre o hacer una enseñanza como tal de lo que es la recuperación emocional, la comunicación asertiva. Ana Sofía nos pregunta, ¿una persona con nivel uno puede ser no verbal? En general no es común que una persona con trastorno del espectro autista grado uno sea no verbal, pero pueden haber excepciones a la regla, es decir, tampoco podemos como se desgar todo. Les dije que esos niveles son más bien como ayudas clínicas, pero en general no es común, es decir, el lenguaje es claro en el autismo no, en el autismo grado uno porque es de alto funcionamiento, pero cuando hablamos de esa parte como del apoyo, el apoyo en la comunicación social, va más grado 2 grado 3 sobre todo grado 3. Entonces, pueden haber más dificultades como en la comunicación pragmática del lenguaje, dificultades para iniciar o sostener una conversación, pero como tal, en el lenguaje, en el nivel uno, una persona completamente verbal no es como algo típico, pero como les menciono, pueden ser, digamos, excepciones de la regla. De pronto tiene sí medios alternativos muy funcionales de comunicación, dispositivos de comunicación aumentativa con tabletas pues electrónicas o dispositivos pues móviles o pictogramas, pero en general, si ese nivel cognitivo, si ese nivel de autonomía es alto y el lenguaje verbal de pronto no es una barrera significativa para el funcionamiento diario, porque tiene estrategias compensatorias, puede ser de pronto grado uno, pero como tal es muy poco, pues realmente no conozco ninguna persona que tenga autismo no verbal y que sea grado uno. ¿Cómo? Bere- Berenice nos dice, ¿cómo diferenciar una crisis de un berrinche? Entonces es muy común, obviamente, pues en las personas con autismo también hay berrinches, pero también hay crisis. La idea primero es entender que pues esas crisis son también vinculadas como a un entorno sensorial o a una parte emocional. Es decir, las características diferenciales es que, pues primero en la crisis no es voluntaria ni manipulativa. Y ocurre porque hay sobrecarga emocional, hay sobrecarga cognitiva, hay sobrecarga social, hay sobrecarga sensorial en general. Y el niño está fuera de control y no puede tenerse por sí solo, por cambio en la rutina, por ruido, por luces, por sonido, por frustración puede ser también. Eh, y cuando hablamos de un berrinche, hablamos entonces que un berrinche tiene un propósito manipulativo, ¿cierto? Conseguir algo, atención, conseguir un juguete, conseguir que lo saquen del colegio, conseguir algo, ¿cierto? Tiene un propósito como tal. Y el niño sabe, es decir, en el berrinche el niño sabe, es decir, un niño sabe que hay un público y a veces modula su conducta según pronto la reacción del adulto. César se obtiene lo que desea. La crisis no pasa eso, es decir, el niño no quiere tener la crisis. Entonces, claro, la diferencia está es que la causa más frecuente del berrinche es que hay negación a un deseo, entonces no quiero ir al colegio, hago berrinche o trata de probar esos límites del adulto o buscar atención, pero diferenciarlas es primero, ¿cuál es la control del niño? ¿Cuál es el control del niño? Pues en la crisis no hay control, en el berrinche tiene un control, hay una intención, la crisis no busca manipular, la crisis se regula o se descomprime cuando pues termina cuando ya el niño se regula, y el berrinche cesa cuando consigue lo que quiere o cuando busca la obtención de algo. En el contexto sensorial es porque en la crisis hay una pues hay una alta sobrecarga, y el berrinche puede ser porque quiere un juguete y llega el berrinche. Entonces ahí es importante hablar que a veces esas crisis
pueden ocurrir solos, es decir, son un público y el berrinche suele ocurrir con espectadores, pues como con los padres allí. Entonces es importante entender qué es una crisis. A veces eh, pues muchos cuidadores o muchos padres de familia, pues muchos niños con autismo pueden tener crisis que los adultos de pronto confunden con un berrinche, sobre todo si tienen dificultades para comunicarse. De hecho, acá me recuerdo un caso clínico, pues de un paciente que pues no se le había diagnosticado autismo, pero resulta que su mamá, pues su mamá y su papá siempre los llevaban a mercar. Entonces, cuando los llevaban a mercar, obviamente en el supermercado hay muchas luces, en el supermercado hay neveras, en el supermercado hay, o sea, no hay nada más sensorial que un supermercado y un centro comercial. Entonces, luces, sonidos, no sé qué, por allá un vendedor diciendo, no sé, manzanas a menor precio. Entonces, claro, el niño tenía muchos estímulos a su alrededor. Sus padres a veces pensaban que era un berrinche por no querer ir al supermercado, por no querer ir con ellos o pues acompañarlos, pero lo que realmente era una crisis a nivel sensorial, es decir, el niño todo el tiempo estaba expuesto a personas, estaba expuesto a ruidos, a sonidos, y es allí donde hay que diferenciar. Es decir, el niño en ese momento no quería ir, pero no porque sea un capricho, sino porque realmente había una alta carga sensorial. Sí, Becky, está en el material de estudio, todos los videos que hemos presentado. Bueno, voy a dejar acá entonces algunas preguntas que tengo pendientes. No, no. Síndrome de Rett no es autismo. Fue clasificado antes del 2013 en el DSM-4 como autismo. Ahora ya hay una clara base genética en el síndrome de Rett y Asperger ya está clasificado dentro del grupo, pues se fusiona y ahora se llama trastorno del espectro autista. Bueno, creo que algunas preguntas de acá ya las he respondido pues, con otras que son muy similares. Eh, por acá tengo algunas, como la de Mar. Las vamos a dejar pendiente entonces estas que tenemos acá para cuando entremos de nuestro descanso. Antes del descanso, entonces, les recuerdo el número de nuestra coordinadora Paula Contreras para que a ella de pronto le quieran hacer unas preguntas, sobre todo lo del material de estudio, que allí está pues como toda la parte y también hay unos casos clínicos muy interesantes que también vamos a ir trabajando paulatinamente. Lo de la certificación, esos dos son los números, los voy a dejar entonces con esta imagen para que podamos ir a nuestro descanso y nos veremos entonces dentro de unos minutos. Bueno, por acá la pregunta de Juliana, sí, ayer la habíamos respondido también. Un niño con una buena intervención puede pasar de un grado 3 a un grado 2. Tenemos otra pregunta que nos la hace Ana González y dice lo siguiente. ¿Cómo podemos ayudar a un niño con TEA, grado 3, no verbal, a adaptarse a un cambio en su rutina y a un lugar completamente nuevo? Es una pregunta muy similar a la que ya habíamos dado respuesta antes del descanso, donde habíamos entonces mencionado que la idea entonces es una prevención, una preparación del entorno, esa parte del entrenamiento gradual, en la flexibilidad y que durante la crisis la idea es hacer una contención, una seguridad, una regulación a nivel emocional.
Cuando un niño de 12 años siempre camina de puntas, la marcha equina, y al escoger la ropa prefiere las suaves y da muchas vueltas, eh, puede ser trastorno del espectro autista. Bueno, la marcha equina, pues esa parte de la marcha pues en puntas, sí es muy característico del trastorno del espectro. Pues caminar en puntas, preferir ropa suave, dar muchas vueltas, pues como su propio eje, sí podría ser un trastorno, pues son síntomas, o sea, señales compatibles con el trastorno del espectro autista, pero no son, digamos, diagnósticos por sí solos. Es decir, sí son característicos en el trastorno del espectro autista. Por ejemplo, es muy común que algunos niños con autismo, especialmente en la parte de la primera infancia, ya a los 12 años se va perdiendo un poco, puedan caminar en puntas. Puede ser relacionado a muchos componentes. Primero, porque hay un tono muscular bajo, que es esa parte de la hipotonía. Hay dificultades también en la integración sensorial y la propiocepción, que lleva entonces a la marcha como equina. Y también hay una búsqueda sensorial, es decir, cuando se camina así como en puntita, se llama marcha equina, pues sentir el suelo con una señal, pues con una parte específica del pie, le genera pues obviamente una búsqueda sensorial. Y en cuanto a la ropa suave, pues como la tela suave, creo que es lo que me estás mencionando, puede ser un indicativo de hipersensibilidad sensorial. Entonces muchos niños con autismo rechazan las etiquetas, rechazan las costuras, las telas, pues sobre todo como las telas que son muy ásperas, y da vueltas repetitivamente. Es una conducta que se puede considerar como una estereotipia motora frente al autismo. Pero como tal, o por ejemplo, pueden así obtener estimulación vestibular, pues esa parte del equilibrio, el movimiento, pero hay que tener en cuenta que pues no son únicos y característicos solo del autismo, puede ser también otro componente. Entonces, la idea primero es consultar con un especialista, ¿cierto? Para que entonces se haga una evaluación diagnóstica completa, una observación directa, una entrevista tanto a padres como a docentes y cuestionarios de pronto mucho más sensibles como el ADR y el CARS, el A22. Pero es importante también que también hay otras condiciones neurológicas o también a nivel sensorial que pueden causar conductas que son similares a las que tú me estás reportando. Por ejemplo, en el TDAH también pueden presentar una búsqueda de sensibilidad. No es extraño ver, por ejemplo, un niño con TDAH también que les moleste esa parte de la ropa o la marchequina. Por eso entonces la idea es una evaluación profesional para dar un diagnóstico un poco mucho más, pues, más fiable, más confiable. Sí, sí, David, el medicamento ayuda. Daibei, perdón, Daibei. Sí, Cintia, los niños con autismo grado 2 pueden utilizar esos berrinches para manipulación, es decir, el hecho de que también tengan crisis sensoriales, que fueron las que estábamos hablando antes del descanso, no los eximen también de pronto de utilizar un berrinche para manipular para algo que les gusta. Vamos ahora a continuar con esos criterios diagnósticos de el autismo. Entonces, estábamos hablando al principio lo que eran los tres niveles, eso era algo que estábamos trabajando previamente. Ahora vamos a mirar cuáles son esos criterios diagnósticos del trastorno del espectro autista, principalmente según ese DSM-5. Acá tenemos esta guía, si lo podemos llamar de este modo. En diferentes países se utilizan el DSM, pero solamente un país utiliza lo que es el CIE-11. En este caso, oficialmente, en Inglaterra se utiliza el CIE-11, pero de resto Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, acá en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Estados Unidos, utilizan tanto DSM-5 como el CIE. La idea es que se utilicen ambos diagnósticos. ¿Por qué? Porque en el DSM-5 es donde nosotros tenemos esos niveles de gravedad o esos niveles de apoyo donde necesitan las personas con autismo. Vamos a ver esos criterios. Lo primero, esos criterios que les voy a mostrar, recuerden, hace parte del DSM-5, pero lo que les quería mostrar y que más adelante también vamos a conocer es la importancia también
de no solo tener en cuenta esa guía diagnóstica del DSM-5, sino también esas pautas específicas desde el CIE 11 para tener un mismo idioma. Ahora veamos esas deficiencias. El criterio A desde el DSM-5, que dice lo siguiente: deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado, por los siguientes. Entonces acá, igual el DSM también nos da esos ejemplos. Recuerden, son ejemplos ilustrativos, más no exhaustivos. Cuando me refiero a ilustrativos es que puede que los tenga, puede que no los tenga. Y que no son exhaustivos. Hay muchos niños que no tienen esto, pero cumplen con otra lista de chequeo. Vamos a ver la primera parte. Entonces, deficiencias en la reciprocidad socioemocional que van a tener una variación, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y fracaso en la conversación en ambos sentidos, pasando, por la disminución en intereses, emociones, afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciar o responder las interacciones sociales. Tenemos el criterio número 2 del criterio A, creo que no se ve bien, pero acá está la letra A, dice lo siguiente: las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social van a variar. Entonces nos dan ejemplos. Esto es lo que aparece textualmente en el DSM-5. Desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contexto visual y del lenguaje corporal y deficiencias en la comprensión y el uso de gestos, hacia hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Lo de la expresión facial que ya habíamos mencionado en esa parte del cuadro clínico que puede cursar con el exitimia, vamos a ver el 3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones van a variar. Por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta una ausencia de interés por otras personas. Y acá la idea, recuerden que lo que habíamos visto de los niveles de apoyo, los niveles de gravedad, se clasifican también en este criterio A. Tenemos lo siguiente: especificar la gravedad actual. La gravedad se basa en esos deterioros en la comunicación social y en los patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. Recuerden que la clasificación está tanto en la parte A como en la parte B. Veamos un ejemplo de lo que son esos déficits en la reciprocidad socioemocional. Tenemos entonces otro, que son patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades que se van a manifestar en dos de los siguientes puntos. Recuerden que todos estos puntos son ilustrativos, no son exhaustivos. Entonces tenemos como primer ejemplo movimientos, utilización de objetos o habla estereotipadas o repetitivas. Entonces acá nos dan un ejemplo: las estereotipias motoras, las estereotipias entonces vocálicas, que podrían ser esa parte de, de las ecolalias, de frases o de palabras. Las frases, por ejemplo, idiosincráticas, que también son un componente pues muy característico. En el segundo ejemplo tenemos una insistencia en esa monotonía, en esa inflexibilidad de punto en las rutinas, en esos patrones a veces ritualizados. Tenía, por ejemplo, una paciente, era una niña, tenía 8 años, donde siempre antes de dormir debía decir las mismas frases, las mismas palabras a sus padres o pues con las personas que estuviese, es decir, pues daba todo como un ritual para poder dormir.